Para ahondar en este tema, me da mucho gusto darle la bienvenida al estudio a la doctora Guadalupe Sánchez Vélez, directora de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad. Doctora, bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí nuevamente. Gracias. En primer término y desde el panorama más general, doctora, cuando nos dicen la Fed deja sin cambios sus tasas de interés de referencia, ¿qué significa? Bueno, significa que es un momento, es una pausa, es una tranquilidad para los mercados. Y para entender esto, primero tenemos que puntualizar que hoy en día, en este sistema de globalización, si hay algo particularmente global son las finanzas. Entonces, en esta economía global financiera, resulta que la mayor parte de los recursos, de los capitales que se mueven en el mundo, tienen que ver más con movimientos financieros, con movimientos especulativos, que con actividades productivas. En ese sentido, las tasas de interés juegan un papel muy importante para que los inversionistas determinen en qué plazas, en qué países destinan sus recursos, porque pues, un inversionista siempre está jugando, siempre está tratando de equilibrar la rentabilidad con el riesgo, ¿no? En finanzas tenemos una máxima que dice que a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Entonces, dependiendo del perfil de los inversionistas, se busca que haya este equilibrio entre rentabilidad y riesgo. Entonces, si el volumen más importante de capitales en el mundo son capitales financieros, la determinación de las tasas de interés en la economía más grande del mundo y además en este momento la más segura, es un determinante fundamental para que los grandes inversionistas decidan dónde colocan estos recursos. Entonces, lo que ha estado pasando es que la Fed desde hace tiempo ha estado pues, avisándonos, ¿no?, que en algún momento va a subir las tasas de interés. La economía de Estados Unidos se ha recuperado a diferencia de otras economías, como por ejemplo Europa o países emergentes como China. Entonces, Estados Unidos se vuelve un lugar muy atractivo. Y si a esto le agregamos que aumenta sus tasas de interés, esto hace que muchos capitales pues, vayan a Estados Unidos, que se posicionen en el dólar, y esto explica en buena medida el fortalecimiento del dólar. Entonces, existía una gran preocupación de que en la reunión que acaba de tener la Fed, finalmente se decidiera aumentar las tasas de interés. Había un gran nerviosismo porque esto seguramente iba a generar pues eso, que muchos capitales se trasladaran allá, incluidos capitales que están en México, y esto seguramente iba a impactar el tipo de cambio. El que la Fed haya temporalmente decidido que aún no va a subir la tasa de interés da un respiro, pero es importante considerar que es un respiro temporal, porque la Fed nuevamente se reúne en octubre, después se reúne en diciembre, y bueno, la mayoría de los analistas asegura que este incremento se va a dar, o se va a dar en octubre, y si no es así, seguramente se va a dar en diciembre. Entonces, esta incertidumbre también provoca que en la medida en que nos acerquemos a estos plazos, bueno, pues tarde o temprano va a suceder y se van a dar estos movimientos de capital. Entonces, por lo pronto, digamos que es una noticia relativamente buena, pero temporal. Temporal y que no nos va a dar mucho respiro por mucho tiempo. Entonces, también podríamos interpretar tal vez que el evaluar si fue la decisión de la Fed positiva o negativa también dependerá desde la perspectiva de la que la esté viendo. Sí, bueno, para Estados Unidos, aquí también hay que puntualizar lo siguiente: ¿por qué Estados Unidos mueve sus tasas de interés? La Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, uno de sus principales objetivos es el control de la inflación. Y para tener una administración de esta inflación, pues aplica su política monetaria a través del movimiento de las tasas de interés. Si la Fed tiene una política restrictiva, por ejemplo, pues lo que hace es aumentar las tasas de interés, porque eso lo que genera es un encarecimiento del crédito. O sea, yo subo las tasas de interés, encarezco el crédito para el consumo, para las empresas, y eso como que baja un poquito la producción. Si lo que quiero es incentivar la economía, entonces bajo las tasas de interés para disminuir el costo financiero. La Fed ya lleva varios años, más de una década, con tasas de interés muy bajas, o sea, con una política expansiva. Entonces, lo que está tratando de hacer Estados Unidos es llegar a un punto, estar listo por si presenta la economía síntomas de calentamiento y que esto pudiera detonar una inflación. En realidad, en este momento no es así. O sea, Estados Unidos
va bien, tiene indicadores, buenos indicadores, sobre todo indicadores, el desempleo ha bajado considerablemente, la producción, la industria manufacturera. Entonces, no está en un riesgo realmente en este momento de sobrecalentamiento, pero lo que quiere hacer Estados Unidos o la Fed es abandonar progresivamente su política que había tenido expansiva para estar como en una política neutral, decir, bueno, estamos en una política neutral, no tenemos problemas de inflación, pero si de pronto la economía tiene un sobrecalentamiento, estamos listos para aumentar las tasas de interés y evitar que haya un brote inflacionario. Esa es la intención de Estados Unidos. Entonces, lo que están haciendo es como calculando los tiempos, porque aquí regreso a lo que había comentado en un principio, el problema con esto es que, bueno, Estados Unidos tiene todo derecho de hacer esta política, pero el tema es que en este mercado globalizado, en estos mercados financieros globalizados, lo que haga Estados Unidos no solo repercute al interior de Estados Unidos, sino tiene una repercusión a nivel mundial. ¿Y entonces cómo nos afecta a México esta decisión de la FED? Bueno, nuevamente, temporalmente, como hemos visto, hay una aceptación positiva por parte de los mercados. El peso ha tenido una recuperación en estos últimos 2 días, lo mismo que la bolsa. Entonces, es una buena noticia porque efectivamente nos da un respiro. Pero repito, esto no hay que echar a volar las campanas, ¿verdad? Y decir que estamos en una situación de no preocuparnos, porque es una situación temporal. O sea, el riesgo es inminente y puede subir las tasas de interés y entonces afectar nuevamente. Y coinciden la mayoría de los especialistas entonces de que antes de que termine el año eso sucedería. Ahora, estos efectos, por ejemplo, para México, que en determinado momento pudieran ser en el sentido que nos explica, doctora, ¿son en términos generales para todo el país o podría haber alguna particularidad, por ejemplo, para zonas fronterizas como Baja California? Porque para nosotros es más familiar, común, por ejemplo, el usar el dólar, la moneda americana, ¿no? Sí, es una situación generalizada, pero en efecto en la frontera tenemos peculiaridades. Evidentemente el que la Fed suba o no las tasas de interés, en lo primero que lo hemos reflejado es en el tipo de cambio. Entonces nosotros, estando en esta zona fronteriza, sabemos que si el peso se deprecia, bueno, tiene los dos lados de la moneda. Sí nos afecta porque perdemos poder adquisitivo a los que vivimos en este lado de la frontera y ganamos en moneda nacional, pero también tiene su aspecto positivo porque para los que viven del otro lado aumenta su poder adquisitivo y sabemos que eso genera un flujo mayor de personas que cruzan con toda facilidad, que vienen a comprar, que vienen de turismo y que dejan una derrama económica. Entonces, se dan estas dos situaciones. Y para finalizar, doctora, ¿habría algo así como una posible recomendación, por ejemplo, para el sector empresarial? Porque comienza esta etapa de planeación financiera para el próximo año. Generalmente comienza en estas fechas, ¿no? Septiembre, octubre, se empiezan a sacar los numeritos para el siguiente año. Y en este contexto, ¿podría existir algo así como una recomendación? Sí, yo creo que la recomendación es la cautela, es una planeación financiera conservadora. Repito, el hecho de que en este momento la Fed no haya aumentado las tasas de interés es solamente una medida por cierto tiempo y entonces para las empresas como para las personas es muy importante la planeación en términos de reducir deudas, en términos de reducir costos, en términos de hacer una planeación, sobre todo cuando manejamos, como aquí en la frontera, constantemente estas dos divisas. Si las empresas tienen deudas en dólares, pero sus ingresos son mayoritariamente en pesos, pues es importante hacer estos cambios, lo mismo que las personas. Si sus ingresos son en pesos, no conviene ahorita ir a comprar un auto, por ejemplo, y adquirir una deuda en dólares. Entonces, como vamos a seguir teniendo esta volatilidad, como hay poca claridad respecto a cuál es el límite al que puede llegar el tipo de cambio, en qué momento se va a volver a depreciar, cuánto va a durar esta ola de recuperación. O sea, si hay algo volátil e incierto es el mercado cambiario y frente a este escenario lo más conveniente siempre es la planeación financiera, la cautela,
el posicionarse en una divisa en donde estén mayoritariamente los ingresos, reducir deudas, ajustarse, optimizar los recursos y reducir costos y tener pues colchones de protección frente a la incertidumbre. Doctora, pues muchísimas gracias. No, Creo que vamos a tener oportunidad de seguir platicando sobre este tema varias veces de aquí a que termine el año. Con mucho gusto. Gracias, doctora. Buenas tardes. Y pues nos vemos muy pronto. Claro que sí. Gracias. Es la doctora Guadalupe Sánchez Vélez, la directora de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad. Tenemos que hacer una pausa, quédese con nosotros. Enseguida regresamos con más. Esto es UTV Noticias.